¿Alguna vez has sentido ese deseo inexplicable de dejarlo todo y simplemente perderte en algún rincón del mundo? Lugares donde el tiempo parece detenerse, la naturaleza habla más fuerte y el alma encuentra descanso. Hoy embarcaremos en un viaje especial. No se trata solo de paisajes hermosos, se trata de sensaciones, historias y de la profunda conexión que ciertos lugares despiertan en nosotros. Y lo mejor, no hace falta salir de casa para vivirlo. Angel Falls. En el corazón de la selva venezolana, donde la niebla danza sobre copas infinitas y el tiempo parece descansar en silencio, existe un coloso líquido que desafía al cielo y a la lógica de la naturaleza. Un velo de agua que se desploma desde casi 1 kilómetro de altura, con furia y ligereza, como si el propio planeta llorara por las nubes. Este es el Angel Falls, la cascada más alta del mundo. El Angel Falls se encuentra en el Parque Nacional Canaima, en el estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, una de las regiones más aisladas de América del Sur. Allí, entre los misteriosos tepuyes, montañas de cima plana que parecen arrancadas de otro planeta, se alza el Auyán Tepuy. Desde esa colosal montaña, las aguas del río Churún se lanzan al vacío en una caída ininterrumpida de 979 metros, con 807 metros de caída libre directa. Ninguna otra caída de agua en la Tierra se atreve a descender desde tal altura. Durante milenios, este lugar permaneció invisible al mundo exterior, conocido solo por los pueblos indígenas de la región, especialmente los pemones, que llamaban a la cascada Querepacupay Merú, que significa caída de agua del lugar más profundo. Para ellos, el Auyán Tepuy es sagrado. Es morada de espíritus antiguos y fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Ver el Salto Ángel no era solo una travesía geográfica, sino espiritual. Fue solo en el siglo XX cuando el mundo oyó hablar oficialmente de esta maravilla. En 1933, un aviador estadounidense llamado Jimmy Angel sobrevolaba la región en busca de yacimientos de oro. Su avión, un monomotor metálico bautizado como Flamingo, cruzó los cielos cubiertos del Auyán Tepuy. Cuando el manto de nubes se abrió, Angel vio lo imposible, una caída de agua que parecía descender desde el cielo. Fascinado, intentó aterrizar en la cima de la montaña en 1937, pero su avión quedó atascado en el pantano del Tepuy. Él y su equipo caminaron durante 11 días hasta encontrar ayuda. El hecho se volvió noticia, y la cascada pasó a llamarse Angel Falls, en homenaje al aviador que osó tocar a los dioses con alas de acero. Castillo de Edimburgo. Situado en el corazón de la capital escocesa, el castillo domina el paisaje urbano con su presencia imponente. Edificado sobre la roca de Castle Rock, un antiguo núcleo volcánico extinto, hace aproximadamente 350 millones de años, se eleva a más de 130 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, vigila la ciudad como un viejo guardián de ojos eternos, siempre atento a quienes llegan, a quienes parten y a quienes osan olvidar su historia. La ocupación humana en este lugar se remonta al menos al año 900 a.C., durante la Edad de Bronce. Pero fue en el siglo XI cuando comenzaron a surgir las primeras estructuras reales sobre las rocas, bajo el reinado de Malcolm III y su esposa, la reina Margarita de Escocia. Desde entonces, el castillo no ha dejado de ser escenario central de la historia escocesa, como fortaleza, residencia real, prisión, arsenal y símbolo. A lo largo de los siglos, el castillo de Edimburgo fue sitiado, bombardeado, tomado y retomado más veces que cualquier otro castillo del Reino Unido.
Se estima que fue atacado al menos 26 veces. Cada piedra, cada pasillo, cada torre guarda la memoria de guerras libradas, traiciones susurradas a medianoche y pactos sellados con sangre. No es un simple monumento, es un superviviente. En el corazón del castillo reposa la capilla de Santa Margarita, la estructura más antigua de la ciudad de Edimburgo. Pequeña, casi modesta, esta capilla románica del siglo XII fue erigida por David I en homenaje a su madre, la reina canonizada. Sobrevivió a asedios y destrucciones, como si estuviera protegida por fuerzas mayores que la pólvora o la espada. Aún hoy, en su interior, se respira una paz que contrasta con la violencia del pasado que la rodea. Pero el castillo no se limita a reliquias religiosas. Es también el hogar de las joyas de la corona escocesa, el cetro, la espada y la corona, utilizadas en la coronación de los monarcas de Escocia. Guardadas en la sala de la corona, estas piezas fueron escondidas durante siglos tras la unión de las coronas escocesa e inglesa en el año 1603. Myanmar. Entre el Himalaya y el mar de Andamán, entre la India y Tailandia, entre el pasado y el presente, existe una tierra tan antigua como los dioses, tan compleja como el alma humana. Una tierra que fue conocida como el Reino Dorado, pero también como prisión invisible. Su nombre es Myanmar, o como muchos aún la conocen, Birmania. Myanmar es un país donde los opuestos conviven en silencio. Palacios reales y campos de refugiados, templos budistas y cuarteles militares, danzas folclóricas y censura. Todo ello envuelto por una geografía que corta el aliento, montañas cubiertas de niebla, selvas tropicales, ríos que cruzan el tiempo y miles de pagodas doradas que reflejan el sol poniente. Situado en el sudeste asiático, con más de 53 millones de habitantes, Myanmar es una tierra de diversidad, étnica, cultural y religiosa. Más de 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos componen un mosaico humano que parece pintado con pinceles de siglos. Birmanos, Shan, Karen, Rakhine, Chin, Kachin, cada grupo con su propio idioma, tradiciones y forma de existir en el mundo. La historia de Myanmar es larga, rica y marcada por ciclos de grandeza y sufrimiento. En el siglo XI floreció el reino de Pagan, una civilización que construyó más de 10.000 templos y estupas a lo largo de las orillas del río Ayeyarwady. Hoy, aún quedan más de 2.000 de esas estructuras en Bagan, una llanura mágica que parece suspendida en el tiempo, donde los globos aerostáticos sobrevuelan las torres al amanecer. Pero el brillo dorado de la antigüedad no impidió las invasiones ni las disputas. En el siglo XIX, Myanmar fue colonizado por los británicos tras 3 guerras anglo-birmanas. Incorporado a la India británica, el país pasó a ser administrado por manos extranjeras que poco comprendían a su pueblo y su cultura. La colonización trajo ferrocarriles, plantaciones de adormidera y escuelas inglesas, pero también trajo la fragmentación de la identidad nacional. Antelope Canyon. En el corazón del desierto de Arizona, esculpido por el tiempo, el viento y el agua, existe un lugar donde la tierra parece soñar, un templo natural, donde la luz danza entre las rocas y el silencio susurra historias ancestrales. Este es el Antelope Canyon, uno de los cañones más fotogénicos y místicos del planeta. Un santuario tallado en arenisca. Situado cerca de la ciudad de Page, dentro de la nación Navajo, el Antelope Canyon no es solo una maravilla geológica, sino también un lugar sagrado para los pueblos indígenas que desde hace siglos habitan estas tierras áridas y vibrantes. Para los navajos,
se conoce como Tse Biganilini, que significa el lugar donde el agua corre a través de las rocas. Y eso es exactamente lo que es. Un laberinto de paredes onduladas, coloreadas en tonos de naranja, rojo, rosa y dorado, moldeadas a lo largo de milenios por inundaciones repentinas, tormentas y ríos efímeros. Cada curva, cada surco en la piedra cuenta la historia paciente de la erosión, de la persistencia del agua por esculpir lo imposible. El Antelope Canyon está dividido en dos secciones principales. El Upper Antelope Canyon, llamado por los navajos The Crack, y el Lower Antelope Canyon, conocido como The Corkscrew. Ambos ofrecen experiencias visuales intensas, aunque diferentes. El Upper, más famoso, posee corredores más anchos y accesibles, mientras que el Lower requiere más agilidad, con escaleras y pasajes estrechos, casi subterráneos. El espectáculo más impresionante ocurre cuando la luz del sol penetra verticalmente por las rendijas superiores del cañón, creando haces de luz que parecen tocar el suelo como dedos divinos. Estos rayos se presentan con mayor intensidad entre los meses de abril y octubre, especialmente al mediodía. Fotógrafos de todo el mundo esperan durante horas para capturar ese momento mágico. Pero detrás de la belleza poética, también existe la brutalidad de la naturaleza. El Antelope Canyon fue formado por inundaciones relámpago, flash floods, que incluso hoy siguen esculpiendo sus paredes. La formación del cañón comenzó hace millones de años. La arenisca navajo que forma sus paredes es una roca sedimentaria creada por depósitos de arena acumulados en antiguas dunas desérticas. Con el tiempo, estos depósitos se compactaron y cementaron con minerales. Entonces entró en escena la erosión, como un escultor paciente, dibujando formas que recuerdan a olas, rostros, llamas y animales. Montaña, K2. Entre los picos helados del Karakoram, donde el cielo parece lejano incluso para las águilas, se alza un coloso de piedra y hielo, una montaña que intimida incluso a los alpinistas más experimentados, que exige respeto absoluto, donde cada paso es un pacto con la vida, y muchas veces con la muerte. Esta es la Capa 2, la segunda montaña más alta del planeta, y quizás la más temida. Con sus imponentes 8.611 metros de altura, la K2 está situada en la frontera entre Pakistán y China, en una de las regiones más remotas e inhóspitas del planeta. Forma parte de la cordillera del Karakoram, una prolongación del Himalaya, pero con personalidad propia, más áspera, más salvaje, más vertical. Su nombre oficial es solo una letra y un número, K2. La K se refiere a Karakoram y el 2 indica que fue el segundo pico de la cordillera mapeado por la expedición de los Royal Engineers, liderada por Thomas Montgomery, en el año 1856. A diferencia de otras montañas que llevan nombres religiosos o históricos, la K2 mantuvo la frialdad de su código topográfico, lo que, de alguna manera, refuerza su aura de misterio e impersonalidad. Para los pueblos locales, sin embargo, la montaña tiene otros nombres. Los baltíes la llaman Chogori, que significa Rey de las Montañas, un título merecido. Su perfil piramidal perfecto y sus abruptas caras hacen de la K2 una obra maestra de la geología, una catedral esculpida en hielo y roca, donde el viento sopla como un susurro de los dioses. A diferencia del Everest, la K2 no posee rutas de ascenso fáciles. No hay laderas suaves ni senderos que permitan una aclimatación gradual. Se eleva de forma abrupta,
casi hostil, exigiendo una preparación física, psicológica y técnica extremas. Cada campamento es una trinchera contra la tormenta. Cada noche, un duelo contra temperaturas que pueden caer por debajo de menos 40 grados Celsius. Los pueblos locales, como los baltíes y los sherpas, tratan la montaña con reverencia. Conocen su furia y su belleza. Sus historias se transmiten de generación en generación. Historias de alpinistas desaparecidos, de milagros improbables, de promesas hechas al pie de la cima. En la K2, hasta el ateo más convencido empieza a dudar de la ausencia de algo superior. Teotihuacán. Tan solo la mención de su nombre despierta el misterio. ¿Quién la construyó? ¿Por qué? ¿Para qué? Miles de años han pasado, y aún hoy esas preguntas resuenan entre las avenidas alineadas con los astros y las pirámides monumentales. Teotihuacán es un enigma de piedra, una cápsula del tiempo, una civilización que alcanzó el esplendor y desapareció. Situada a unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, Teotihuacán fue, entre los siglos I y VII después de Cristo, una de las ciudades más grandes del mundo. Llegó a albergar a más de 150.000 habitantes, una cifra impresionante para la época, comparable a Roma, Constantinopla y Xi'an, con una red urbana planificada, sistemas hidráulicos y barrios étnicos. Era un centro cosmopolita y espiritual. Su nombre, Teotihuacán, significa el lugar donde nacieron los dioses, un título otorgado por los aztecas siglos después, cuando ya encontraron la ciudad en ruinas. Ellos creían que allí había tenido lugar la creación del mundo, y al caminar entre sus ruinas silenciosas, es fácil comprender por qué. La espina dorsal de la ciudad es la inmensa Calzada de los Muertos, una avenida ceremonial de más de 2 kilómetros de longitud, flanqueada por plataformas, palacios y templos. Al norte se alza la colosal Pirámide de la Luna, y al sur la Ciudadela, donde se encuentra el templo del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En el centro, dominando el paisaje, la imponente Pirámide del Sol, una de las mayores estructuras de su tipo en el mundo antiguo. La Pirámide del Sol es una obra monumental, 65 metros de altura, construida sobre una base de más de 200 metros. Fue levantada en solo un siglo, sin el uso de ruedas ni herramientas metálicas. Cada piedra fue transportada con fuerza humana. Su alineación está perfectamente sincronizada con el movimiento del Sol. Durante el equinoccio, la sombra desaparece frente a sus escalones. ¿Y qué decir de la Pirámide de la Luna, con su forma más compacta y angular, que se alinea con el Cerro Gordo, la montaña del fondo, como si fuera parte de un escenario celestial? Se cree que allí se realizaban rituales dedicados a deidades femeninas y a la fertilidad de la tierra. Las excavaciones han revelado ofrendas preciosas, jaguares, águilas, huesos humanos y objetos de obsidiana. Lumbini. A los pies de la cordillera del Himalaya, donde las llanuras del sur de Nepal se encuentran con el cielo en humildad y silencio, descansa un lugar sagrado. Un suelo donde, según la tradición, el ser que transformaría la conciencia de la humanidad dio sus primeros pasos. Un jardín antiguo donde florecieron no solo flores, sino ideas que han atravesado milenios. Ese lugar es Lumbini, la cuna de Buda. Aquí, entre sauces y piedras ancestrales, nació Siddhartha Gautama, el príncipe que abandonaría su trono para convertirse en el iluminado, aquel que dejaría un palacio para comprender el sufrimiento, que cambiaría el oro por el silencio, que enseñaría el camino medio entre el deseo y la renuncia. En Lumbini, todo comienza, o mejor dicho, todo despierta. Situada en la región de Rupandehi, a unos 280 kilómetros al suroeste de Katmandú, la ciudad es considerada uno de los 4 lugares sagrados del budismo, junto con Bodh Gaya,
Sarnath y Kushinagar. Pero entre todos es aquí donde inicia el camino, con el nacimiento del Buda, alrededor del siglo VI a.C. Según los textos antiguos, la reina Maya Devi, esposa del rey Suddhodana del clan Shakya, estaba de camino a casa de sus padres cuando entró en trabajo de parto. Se detuvo a descansar en el jardín de Lumbini. Allí, entre árboles florecidos, dio a luz sosteniéndose de la rama de un árbol de sal. El recién nacido, Siddhartha, habría dado 7 pasos y declarado que era su último nacimiento. El silencio del mundo se habría quebrado por un instante. Hoy en día, el jardín sagrado de Lumbini aún conserva el árbol simbólico, y a su alrededor se alza el templo más importante del complejo, el templo de Maya Devi. Construido sobre los cimientos de templos anteriores, alberga una piedra marcada, considerada el punto exacto del nacimiento de Buda. Una reliquia que, incluso en su simplicidad, emana reverencia. Lumbini es también un experimento vivo de paz. En el año 1978, las Naciones Unidas y el gobierno de Nepal lanzaron un ambicioso plan para el desarrollo del área sagrada. El plan maestro de Lumbini, diseñado por el arquitecto japonés Kenzo Tange, prevé una zona de monasterios internacionales, jardines meditativos, lagos y senderos contemplativos. La idea, transformar Lumbini en un centro global de espiritualidad y coexistencia. Budapest. Budapest no nació como una única ciudad. Es la fusión de 3, Buda, Peste y Óbuda, cada una con su pasado, su paisaje, su alma. Unificadas en el año 1873, formaron lo que hoy se considera una de las capitales más bellas del mundo. Una metrópoli donde el pasado y el presente caminan lado a lado, reflejados en las aguas tranquilas del río. En un lado del Danubio, Buda descansa majestuosa sobre colinas verdes. Es la parte más antigua, noble y contemplativa. En el otro lado, Peste vibra con la energía de cafés, mercados y amplias avenidas, plana, dinámica, cosmopolita. Entre ellas, puentes que no solo unen orillas, sino que atraviesan épocas, conectan historias. El Puente de las Cadenas, el más famoso de todos, fue el primero en unir de forma permanente Buda y Peste. Inaugurado en el año 1849, con sus leones esculpidos en piedra y su elegancia neoclásica, se convirtió en símbolo de la unidad nacional. Al atardecer, sus luces se reflejan en el río como si la ciudad respirara en oro líquido. Dominando la colina de Buda, se alza el imponente Castillo de Buda, también conocido como Palacio Real, un complejo monumental que fue residencia de reyes húngaros, cuartel militar, museo y escenario de batallas. Sus murallas guardan recuerdos de invasiones otomanas, guerras mundiales y revoluciones. En lo alto de la colina, el bastión de los pescadores parece salido de un cuento de hadas. Con sus torres blancas y arcos góticos, ofrece una de las vistas más impactantes de todo Budapest. Frente a él se alza la iglesia de Matías, con su tejado esmaltado en tonos vibrantes y una historia que se remonta al siglo VIII. Allí fueron coronados reyes, y hoy los turistas se maravillan. Descendiendo hasta las orillas del Danubio, un memorial silencioso llama la atención. Los zapatos a la orilla del Danubio. Una fila de zapatos de hierro fundido en recuerdo de los judíos ejecutados allí durante la Segunda Guerra Mundial. Son zapatos abandonados, como si sus dueños hubieran desaparecido en medio del viento. Un monumento a la memoria, al dolor, a la dignidad. Arena de Verona. En el corazón de la ciudad de Verona, donde los siglos se superponen como capas de polvo dorado sobre piedra antigua, se alza un monumento que no es solo una construcción,
sino un testimonio vivo del paso del tiempo. La Arena de Verona, un coloso silencioso, circular, que permanece en pie desde hace casi 2000 años, observando cómo el mundo cambia a su alrededor, sin cambiar jamás su esencia. Reposa con naturalidad en la Piazza Bra, como si hubiera nacido allí, como si no hubiera sido construida, sino revelada por el tiempo. A su alrededor gira el día a día, cafés, turistas, bicicletas, artistas callejeros, pero dentro de ella el tiempo se ralentiza. El pasado susurra entre las piedras y algo profundo comienza a vibrar. La Arena de Verona es más que ruinas, más que mármol desgastado o escalones erosionados por los siglos. Es un espacio de memoria colectiva, un lugar donde diferentes épocas se encuentran y coexisten. Un anfiteatro que ha sido escenario de combates, celebraciones, silencio y arte. Un organismo que respira historia. Ha sido testigo de imperios que surgieron y cayeron, de pueblos que vinieron y partieron, de gobiernos que se sucedieron, y aún así ha permanecido, no intacta pero viva, herida por el tiempo, marcada por terremotos, guerras y restauraciones, y aún así firme, como si dijera al mundo: estoy aquí y aún tengo algo que ofrecer. A lo largo de su existencia, la arena ha sido muchas cosas. Ha sido lugar de espectáculo, sí, pero también de encuentro, de culto, de política, de resistencia. Durante siglos, su función ha cambiado, pero su presencia se ha mantenido constante. Un espacio que se adapta, pero no desaparece. Un símbolo de permanencia en un mundo de impermanencia. Lo que impresiona de la Arena de Verona no es solo su forma, sino su función atemporal. Fue hecha para reunir personas, para conectarlas a través del espectáculo, la emoción, la comunión colectiva. Y eso sigue haciendo hasta hoy, ya sea con óperas grandiosas o con el simple sonido de pasos sobre la piedra antigua. Bután. En un rincón escondido entre las laderas del Himalaya, donde las nubes tocan las montañas y los vientos llevan oraciones, existe un lugar donde el tiempo camina despacio, donde la vida sigue ritmos antiguos y el progreso se mide en felicidad. Ese lugar tiene nombre, pero parece un sueño: Bután, el reino del trueno del dragón. Bután no es un país como los demás, es una idea en forma de nación. Un espacio geográfico donde las montañas son más que paisaje, son presencia. Donde los valles no dividen tierras, sino que conectan historias. Donde el mundo moderno es recibido con cautela, casi con reverencia, como quien protege un secreto sagrado. Aquí la naturaleza no es decorado, es compañera. Los bosques cubren la mayor parte del territorio. Los ríos serpentean entre aldeas como si dibujaran caminos de sabiduría. Y los animales, salvajes o domésticos, coexisten con las personas en una especie de pacto silencioso de respeto mutuo. El cielo, siempre presente, parece observar todo con ojos serenos. Bután es un reino donde la espiritualidad está entrelazada con la vida cotidiana. No es algo reservado al templo, sino algo que respira en los gestos, en las costumbres, en las miradas. Las banderas de oración ondean al viento como voces invisibles. Los monasterios esculpidos en las montañas son faros de introspección, y la compasión se cultiva como si fuera una flor nacional. En las ciudades no hay prisa, en las aldeas no hay alarde. El silencio es bienvenido, la sonrisa es natural, el pasado no ha sido olvidado, sino integrado al presente. Los trajes tradicionales aún se usan con orgullo. Las construcciones mantienen una estética ancestral,
como si cada casa quisiera conversar con las montañas que la rodean. Bután eligió un camino poco común, el de la preservación. En lugar de medir su éxito por el Producto Interior Bruto, adoptó la felicidad nacional bruta como filosofía de gobierno. Una métrica que valora el equilibrio, la armonía, el bienestar, no solo el crecimiento económico. Es una elección radical en un mundo obsesionado con el progreso. Munnar, Kerala. Hay un lugar donde las colinas se cubren de verde como si fueran mantas trenzadas por el viento, donde las mañanas nacen entre la niebla y los días se disuelven lentamente entre hojas y silencios. Un lugar donde el tiempo no corre, flota. Ese lugar se llama Munnar. En lo alto de las montañas del estado de Kerala, en el sur de India, Munnar descansa como un santuario natural, un refugio entre valles, curvas suaves, plantaciones que se pierden en el horizonte. Todo allí es verde, todo allí es paz, todo allí invita a la quietud. No es un lugar de monumentos, ni de multitudes, es un lugar de presencia, de escucha, de contemplación, donde cada colina parece contar una historia antigua y cada camino estrecho es una promesa de descubrimiento. Allí, el paisaje no es solo paisaje, es un estado de ánimo. Munnar es el tipo de destino que no exige nada, no pide prisa ni planificación, basta con estar allí, respirar, observar, sentir el aroma del té, la frescura del aire, el sonido de los pájaros que rasgan el silencio como pequeños poemas vivos. Las plantaciones de té moldean el paisaje como olas verdes que suben y bajan con suavidad. No hay un patrón exacto, solo fluidez. Hombres y mujeres trabajan entre los arbustos, con gestos repetidos y casi coreografiados, como si formaran parte de la propia tierra. Y entre curva y curva aparecen casitas, pequeños pueblos, sonrisas sencillas. Hay una sensación de intimidad en Munnar, como si el visitante no fuera un extranjero, sino un huésped de la propia naturaleza, un observador bienvenido. Las carreteras son estrechas, sinuosas pero hermosas. Conducen no solo a lugares turísticos, sino a experiencias. Cada trayecto es un paisaje en movimiento, cada parada, una oportunidad para ver el mundo desde otro ángulo. Y siempre, siempre hay niebla, como velos sutiles que hacen todo más misterioso. París. Hay ciudades que se visitan, otras que se recorren, y hay aquellas que se viven como un estado del alma. París no es solo una ciudad en el mapa, es una idea, un gesto, un susurro de belleza en lo cotidiano. Un lugar donde el tiempo camina distinto, como si cada esquina supiera algo que los demás lugares aún no han descubierto. Situada a orillas del Sena, París late entre lo antiguo y lo eterno. Una ciudad que no necesita exhibirse para ser recordada. Simplemente es. Y por ser lo que es, permanece en nosotros incluso cuando nos alejamos. Porque París no se visita, ella nos visita cada vez que cerramos los ojos y pensamos en lo que es bello. El encanto de París no se explica, se siente. Está en las luces que se encienden incluso antes de que caiga la noche, en los cafés donde las conversaciones parecen parte de la decoración, en los balcones con flores que resisten al tiempo, en la forma en que los parisinos caminan, no con prisa sino con intención. París está hecha de contrastes suaves, entre lo monumental y lo íntimo, entre el grito de la revolución y el silencio de un libro leído a orillas del río. Es ciudad y poema, escenario y bastidor, y todo en ella invita a la mirada atenta, al detalle, al instante que se alarga, solo porque allí
el tiempo también aprecia la estética. Es una ciudad donde el pasado aún respira, pero no como memoria estática, como presencia viva. El pasado en París no está solo en los monumentos, sino en la forma de servir un café, en la manera de abrir un libro, en la reverencia que se da a lo sencillo. Todo tiene peso, todo tiene historia. París es también un escenario de encuentros, de ideas, de visiones del mundo, la ciudad que inspiró a pintores a ver distinto, a escritores a sentir más hondo, a filósofos a cuestionarlo todo. No hay lugar neutro en París. Todo allí tiene una opinión, aunque sea dicha en silencio. Hasta las piedras de la acera parecen haber leído poesía. Pirámides de Giza. Allí, al borde del desierto egipcio, entre el silencio y el viento, se alzan las pirámides. No como ruinas, no como monumentos, sino como centinelas de la eternidad. No piden explicaciones, no ofrecen respuestas, simplemente están firmes, silenciosas, inmensas. Las pirámides de Giza no son solo estructuras de piedra, son ideas materializadas, sueños en forma de geometría. Son el testimonio de una civilización que miró al cielo y quiso tocar el infinito. Un intento humano de dialogar con los dioses, con la muerte, con el propio destino. El paisaje es simple y absoluto. Arena, cielo, roca, y en medio, esas formas perfectas, inquebrantables, cortando el horizonte como señales de otra era. Estar allí no es solo ver, es sentir. Es percibir la dimensión de lo grandioso sin ser agresivo, de lo eterno sin ser lejano. No gritan, no brillan, no se imponen, y aún así, todo a su alrededor parece girar en torno a ellas. Como si el mundo moderno supiera, en el fondo, que allí hay algo que sigue siendo mayor, más denso, más verdadero. El tiempo no las venció, la lluvia no las borró, la guerra no las derribó, la ignorancia no las ocultó. Están allí como estaban hace milenios. Cambian de color a lo largo del día, absorben el sol, el silencio, el polvo del desierto, pero permanecen intactas en lo esencial. Cada ángulo revela una nueva sensación. De lejos, son casi abstractas. De cerca, son colosales. Cada bloque de piedra cuenta una historia que no se escucha con los oídos, sino con la piel, con el corazón, con la parte más ancestral de la mente. Los viajeros que llegan a Giza no vienen solo para observar, vienen para recordar, aunque nunca hayan estado allí antes. Porque frente a las pirámides algo despierta, una memoria antigua, un sentimiento de que pertenecemos a algo más grande, más antiguo, más profundo. La pirámide mayor, erigida en nombre de un rey, ha superado a todos los reinos. La más pequeña, que debía ser discreta, aún impone reverencia, y entre ellas la mirada de la esfinge, enigmática, inmóvil, eterna, como si lo supiera todo, pero no dijera nada. Santorini. Santorini no se entrega de inmediato, se revela poco a poco. Primero, en el contraste entre el azul profundo del mar y el blanco de las casas. Luego, en las escaleras que suben y bajan como caminos internos. Y por último, en el horizonte que nunca se cansa de existir. Nada parece recto ni previsible. Todo es curva, pliegue, inclinación. Las calles se retuercen como si acompañaran la respiración de la propia isla. El tiempo allí no es cronológico, es circular. Es como si el día no corriera, sino que girara lentamente en torno a la luz. Santorini está hecha de luz, pero no de cualquier luz.
Es una luz que danza, que se desliza sobre los muros blancos, que tiñe el cielo de dorado al atardecer, que besa las aguas con ternura al amanecer. Es una luz que parece haber sido inventada allí. El viento también forma parte del paisaje. Atraviesa la isla como una canción sin letra. Entra por las ventanas, agita las flores, murmura en las calles estrechas. Es el viento quien se lleva el ruido del mundo y trae consigo una especie de quietud que no se encuentra en otros lugares. Las casas blancas no son solo arquitectura, son silencio sólido. Son marcos para el cielo. Cada pared, cada curva, cada cúpula azul es una forma de decir, aquí el tiempo descansa. Hay una dignidad en los espacios, una estética que no se muestra, se vive. La isla, recortada por la fuerza de antiguos volcanes, encierra en sí la belleza de la destrucción convertida en armonía. El vacío de la caldera no es ausencia, es presencia, un espacio de contemplación, un recordatorio de que la tierra también respira, también siente, también se transforma. Y entre esos abismos y laderas están los ojos de quienes allí viven, miradas profundas, acostumbradas a la vastedad, personas que no se apresuran, que no gritan, que comprenden que hay cosas que no necesitan decirse, que el azul del mar responde por ellas. Fiordos de Noruega. Es difícil describir lo que sucede al entrar en un fiordo, quizá porque no se entra solo en un paisaje, sino en un estado del alma. Las laderas parecen elevarse infinitamente, como muros de un templo natural. El cielo, por su parte, parece más cercano, más liviano, como si respetara lo que allí existe. La luz en los fiordos tiene otra textura. Cambia constantemente, siguiendo el ritmo del viento y de las nubes. En algunos momentos todo es azul profundo, en otros gris suave, a veces dorado, a veces ningún nombre es suficiente. La luz allí no ilumina, revela. Las aguas frías e inmensas corren silenciosamente entre las montañas. No hay olas, no hay prisa. El fiordo se mueve con una elegancia milenaria, como si supiera que no hay un destino que alcanzar, solo paisajes que atravesar. Navegar por un fiordo es como flotar dentro de un suspiro. Las montañas que bordean los fiordos no son solo altas, son verticales, son sólidas, son antiguas, y aún así parecen suaves, como si, a pesar de su fuerza, hubieran aprendido a no aplastar la mirada, sino a guiarla. Son gigantes que no intimidan, acogen. No hay ruido, solo el sonido del agua tocando la orilla, el sonido lejano de una cascada, el canto de un pájaro solitario, el eco de un barco que pasa, y el propio silencio. Un silencio que no es ausencia, sino plenitud. Un silencio que invita a escuchar lo que está dentro. Los fiordos no cuentan historias con palabras. Las cuentan con formas, texturas, atmósferas. Cada curva, cada acantilado, cada sombra es un párrafo de un texto que se lee con el alma. Y no hay prisa por pasar de página, porque allí el tiempo también aprende a respirar. Al caminar por los bordes de los fiordos, se siente el cuerpo en sintonía con la tierra. El suelo está húmedo, el viento es frío, las piedras son firmes, la vegetación es baja pero resistente. Nada es exagerado, todo es esencial. Es como si el exceso hubiera sido desterrado para que la esencia pudiera florecer. Río de Janeiro.
río está moldeado por la curva. Nada allí es recto, previsible, contenido. La ciudad serpentea, se dobla, se expande. Las montañas surgen en medio de la metrópoli. Las playas se extienden como salones abiertos al mundo. Y entre una cosa y otra hay callejones, cuestas, escaleras, paseos. En el corazón de la ciudad late el centro histórico, con iglesias, casonas coloniales y plazas que fueron testigos del nacimiento del Brasil moderno. En sus barrios, cada uno con identidad propia, conviven historias, lenguas, aromas y costumbres distintas. Río es Copacabana con sus edificios Art Deco y su icónico paseo marítimo. Es Ipanema con sus tardes doradas y domingos de fútbol en la arena. Es el Leme, el Leblon, el Arpoador. Es el sonido del agua, el ruido de la ciudad, la risa que llega desde un kiosco. Pero Río también es Santa Teresa con sus tranvías amarillos, sus calles empinadas cubiertas de grafitis, sus casas con alma. Es el centro con sus teatros centenarios, sus esquinas donde aún se escucha Choriño. Es la Lapa con sus arcos y su noche eléctrica. Es la samba en las ruedas, el funk en los bailes, el maracatú en los desfiles, el jazz en los sótanos, el pagode en la azotea. Río es el lugar donde la música nunca muere, donde cada barrio tiene su ritmo, cada voz su melodía, cada fiesta su tambor. La ciudad es un escenario permanente. Todo en ella es espectáculo. La puesta de sol vista desde el Arpoador, el amanecer desde lo alto de la Pedra Bonita, la vista desde el Pan de Azúcar, el abrazo silencioso del Cristo Redentor en la cima del Corcovado. Pero más allá de su belleza, Río tiene alma, tiene gente, y esa gente es el verdadero paisaje de la ciudad. Personas que se levantan temprano, que luchan, que resisten, que bailan a pesar del dolor, que sonríen incluso bajo el peso del calor, de la crisis, de la escasez. La favela, tan presente en la geografía carioca, no es un lugar de invisibilidad, sino de potencia. Allí se canta, se pinta, se crea. Allí nacen movimientos, ideas, expresiones. La ciudad alta observa, pero es desde la ciudad baja que nace el pulso creativo. Vesubio. En el sur de Italia, a la sombra de la soleada bahía de Nápoles, se alza una montaña que parece dormir, silenciosa, casi serena. Pero dentro de ella late un corazón de fuego, el Vesubio, uno de los volcanes más legendarios, temidos y estudiados del planeta. Un gigante dormido cuya furia moldeó historias, ciudades y destinos. A lo largo de los siglos, el nombre Vesubio se convirtió en sinónimo de destrucción y maravilla, una fuerza natural que define la línea delgada entre creación y ruina, un símbolo de poder implacable y al mismo tiempo un recordatorio vivo de la fragilidad humana ante la naturaleza. La historia del Vesubio se remonta a millones de años, cuando las placas tectónicas de África y Eurasia comenzaron su danza incesante bajo la corteza terrestre. La subducción de una placa bajo la otra formó una cadena de volcanes activos a lo largo del sur europeo. El Vesubio nació de ese encuentro colérico y profundo, parte del arco volcánico de Campania. Su geología es compleja. Es un estratovolcán formado por capas alternadas de lava solidificada, cenizas volcánicas y piedra pómez. Su cono actual reposa dentro de una antigua caldera, resultado de una erupción anterior y colosal. Esta estructura doble le da al Vesubio una apariencia característica, un cráter desgarrado, como si la propia tierra hubiera sido rasgada desde dentro. Pero lo que hizo del Vesubio una leyenda no fue su origen geológico, fue un día específico, un momento cristalizado en la memoria colectiva de la humanidad. El día 24 de agosto del año 79, después de Cristo,
cuando entró en erupción con una violencia tan absurda que 2 ciudades enteras fueron borradas del mapa, Pompeya y Herculano. En aquel día fatídico, el cielo se oscureció al mediodía. La tierra tembló. Las colinas vibraron con un sonido ensordecedor. Los testigos dijeron que parecía el fin del mundo. Una nube de cenizas se elevó a decenas de kilómetros de altura, esparciendo una oscuridad sofocante sobre la región. Pompeya fue alcanzada por una lluvia de cenizas y piedra pómez. En pocas horas, la ciudad quedó sepultada. Miles de personas murieron asfixiadas, atrapadas en sus últimos momentos. Sus cuerpos, preservados durante siglos, cuentan hoy una historia muda, esculpida en el dolor de la sorpresa y el miedo. Monte Everest. Se alza más allá de las nubes, más allá de los mitos, más allá de los límites del cuerpo humano, un coloso de hielo y piedra que toca el cielo, el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, una entidad geográfica, espiritual y simbólica que desde hace siglos desafía la mente, el cuerpo y el alma de quienes se atreven a enfrentarlo. Con 8.848,86 metros sobre el nivel del mar, el Everest no es solo la cima del mundo, es el límite entre lo posible y lo imposible, una montaña que no parece haber sido hecha para ser conquistada, sino admirada, temida, respetada. Un lugar donde el aire es escaso y la vida humana se sostiene en un hilo tenue entre la ambición y la muerte. Su nombre occidental fue otorgado en homenaje al topógrafo británico Sir George Everest en el siglo XIX, pero mucho antes de que los europeos descubrieran su existencia, ya era sagrada. Para los nepalíes es Sagarmatha, la frente del cielo. Para los tibetanos, Chomolungma, la diosa madre del mundo. Y hay algo divino allí, en efecto, algo que va más allá de la razón. Los vientos cortantes, las tormentas de nieve, las laderas traicioneras, todo en el Everest parece proteger un secreto, como si la montaña no quisiera ser tocada, como si dijera, solo los dignos llegarán aquí, y no todos regresarán. La historia geológica del Everest comenzó hace aproximadamente 50 millones de años, cuando la placa tectónica de India colisionó con la placa eurasiática. El choque violento elevó lentamente los Himalayas, y con ellos el Everest. Lo que antes fue el lecho de un océano ancestral, hoy es la columna vertebral de Asia. Por eso, incluso hoy, en la cima del Everest, es posible encontrar fósiles marinos incrustados en las rocas, pruebas de que, un día, ese lugar que ahora toca el cielo, estuvo sumergido en las profundidades del océano. Un recordatorio de que la Tierra está siempre en movimiento y que nada, ni siquiera las montañas más altas, es eterno. Pero fue solo en 1953 que lo imposible se volvió posible. El 29 de mayo de ese año, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay alcanzaron la cumbre del Everest por primera vez. La noticia dio la vuelta al mundo. El ser humano había tocado el cielo, y la montaña, hasta entonces invicta, conoció a sus primeros conquistadores. Pero la victoria tuvo un precio. Enfrentaron temperaturas por debajo de menos 40 grados Celsius, vientos aullantes, avalanchas imprevisibles y el aire enrarecido de la llamada zona de la muerte, a partir de los 8.000 metros, donde el cuerpo humano comienza a morir lentamente por falta de oxígeno. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración, una batalla. Tunnel of Love, Kleban. En el corazón verde de Ucrania,
En una aldea tranquila llamada Cleban, existe un lugar donde la naturaleza parece haberse rendido a los caprichos del amor. Un túnel vivo, formado por árboles que se entrelazan como brazos de amantes, creando un pasillo de hojas que se extiende por kilómetros. Es conocido mundialmente como el Tunnel of Love, el túnel del amor. Cada estación transforma este túnel. En primavera, se viste de un verde vibrante, donde la luz del sol baila entre las hojas frescas. En otoño, se pinta de tonos dorados y carmesí, como si fuera un cuadro impresionista en movimiento. En invierno, cubierto de nieve, parece un portal a otro mundo. Y en verano respira, con el calor y la luz que solo los enamorados comprenden. Pero detrás de esta belleza hipnótica hay historia. El túnel no surgió por un diseño romántico, sino por necesidad industrial. Una línea de tren privada, construida durante la era soviética, servía a una fábrica de madera en la región. Los rieles necesitaban protección contra el clima y la vegetación fue dejada crecer libremente a su alrededor, moldeada únicamente por el paso regular del tren. Con el tiempo, la propia locomotora fue esculpiendo el bosque. En cada trayecto, los árboles se inclinaban, se ajustaban, como si respetaran el ritmo del hierro. El resultado fue un pasillo natural de perfección casi geométrica, pero de origen accidental, una arquitectura orgánica, sin manos humanas, guiada solo por la repetición y el azar. La vía férrea aún está en funcionamiento, aunque se usa de forma esporádica. Cuando el tren no pasa, domina el silencio, y el túnel se transforma en santuario. Las parejas caminan de la mano, los fotógrafos intentan capturar su alma, los soñadores se pierden en sus curvas suaves. Dejó de ser solo una vía, se convirtió en un símbolo.